Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando ningún tipo de dato personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, cariño. Vamos a canalizar con el palo de lluvia. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Papá Dios y el universo me ayude. Empezamos, mi querido Sagitario. Muy bien, cariño. Mi querido Sagitario, una de las imágenes que yo he visto es como si hubiera muchos elefantes y están intentando salir del fango, del lodo, Sagitario. ¿Sabes qué siento, cariño? Siento, mi querido Sagitario, que muchos de ustedes, posiblemente me dice Richard, ¿por qué de la noche a la mañana las cosas han empezado a cambiar en mi vida? ¿Por qué de la noche a la mañana es como que empieza a llegar problemas en mi vida? Todo marchaba bien. Es como que tú, cariño, me dice Richard, hace meses atrás, hace años atrás, mi vida sinceramente era estable. Mi vida sinceramente era maravilloso. Pero no sé qué pasa, que ahora me siento estancado, me siento estancada. Intento poder solucionar, intento poder salir adelante, pero no sé qué pasa. Yo he visto, mi querido Sagitario, que una persona observa, cariño. Ten mucho cuidado, Sagitario, porque no todo lo que brilla es oro. No todas las personas que están en tu entorno te quieren, cariño. Es como que siempre están viendo tus movimientos, tus pasos. A lo mejor de repente para usarlo, lo que es en tu contra, Sagitario. Siento esto, cariño. Muchos de ustedes últimamente están teniendo caída de cabello, de pelo, cariño. Puede ser el estrés, o si no, consulta a tu médico. Consulta a tu médico por qué se te está cayendo tanto el cabello, mi querido Sagitario. Consulta. Pero yo sinceramente, Sagitario, siento como que alguien se encarga de bloquearte tus caminos. Alguien está observando si tú eres feliz, si tú no eres feliz. No es necesario que tú lo hagas algo. A veces, cariño, hay personas que ya nacen con la maldad. Ya son personas, cariño, que les apesta todo. El progreso, el triunfo de los demás, la alegría de los demás, mi querido Sagitario. Entonces, cariño, siempre tienes que ir protegido, protegida. Siempre lleva contigo tu sortija de acero. Cariño, siempre lleva algo de acero. Hazte tu limpieza del huevo, de la lumbre. Báñate con agua de canela. Porque hay alguien que siempre observa. Porque tú has nacido, Sagitario, para ser ganador, para ser ganadora. Tú has nacido, cariño, para llegar lejos, pero estás estancado. Estás estancada, Sagitario. Algo está pasando. Te voy a sacar lo que es signos. Vamos a ver. Signos, signos, signos. Vamos a ver, Sagitario. Signos, cariño.
Me sale un Géminis, me sale Virgo, me sale Tauro o Virgo, cierras con Sagitario o Acuario. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales. ¿Qué me dicen, corazón? La letra D, la letra X, la letra H y cierras con la letra N. Estas iniciales pueden coincidir en cualquier letra de su apellido, su nombre, su apelativo, su apodo. Puede coincidir las letras. Vamos a ver, cariño, carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Vamos a ver, corazón, carta guía, carta consejo con el tarot Z. Me sale la carta, cariño, del sacerdote o la carta del 5 de bastos. Mira, si te das cuenta, mi querido Sagitario, aquí hay un personaje que está vestido de rojo y aquí hay muchas almas. Tranquilamente este personaje, cariño, no necesitaría una máscara, porque se ve que en este lugar todo está contaminado. Simplemente, cariño, cruzaría esta barrera y aquí todo está verde. Entonces, siento, mi querido Sagitario, que posiblemente tú me dices, Richard, a mí no me afecta al 100% lo que está pasando en mi familia, en mi vida, con mi entorno, pero sí a los míos. A ti, cariño, te duele que posiblemente tus hijos, que posiblemente una persona en especial esté pasando por un mal momento. Y tú, mi querido Sagitario, es como que te estás sacrificando, porque tranquilamente tú te vas de ese entorno y tu vida, cariño, sería paz y tranquilidad. Es como que tú, cariño, me dice Richard, yo no puedo dejarles en este momento. Yo no puedo decir, no te conozco. Yo no puedo abandonar a mis hijos, a mi pareja, porque puede ser que también tu pareja está pasando por un mal momento. O tu familia está pasando por un mal momento, mi querido Sagitario. Puede ser. Porque, cariño, a mí me dan a entender, Sagitario, como que tú has nacido para ser líder. Pero tú estás estancado y estancada porque hay alguien, cariño, que si no puede contigo, lo hace con tu entorno, lo hace con tu familia, cariño. Lo hace con tu entorno, tu familia. Porque esta carta, cariño, es una carta de sacrificio. Tú te estás sacrificando por ellos. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Vamos a ver. Sagitario, 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 cariño. Sagitario, Sagitario. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. La carta del 2 de espadas, cariño. Inclusive, mi querido Sagitario, muchos de ustedes posiblemente puede ser que tu historia con tu pareja ya se acabó. Pero sin embargo, cariño, tú no lo dejas. ¿Por qué? Porque tú sientes que tienes que ayudar, porque tú sientes que tienes que arreglar algo, cariño. Es como que con esta carta me dicen, la historia con esas personas que en este momento lo están pasando mal, no es bueno. Tú tienes discusiones con él o con ella, no se entienden, ya están separados, pero sin embargo, mi querido Sagitario, tú no te rindes, tú me dices, Richard, yo tengo que rescatar a ellos. Por eso, corazón, que tú te sacrificas. ¿Ves? Vamos a sacar más cartas. Voy a sacar más cartas, cariño. Vamos a ver, mi querido Sagitario. Inclusive estás separado, separada ya, pero no lo dejas. No lo dejas porque tú sabes que si tú lo dejas, cariño, ellos se pierden. Me sale la carta del Rey de Espadas. Hay una persona que te ha contado algo, o posiblemente te ha dicho lo que está pasando. Puede ser, cariño, que tú quizás no has creído ese mensaje que te ha entregado, o de repente me dice Richard, ahora empiezo a tomarle más en cuenta porque están pasando cosas que esta persona me dijo que pasaría. Porque aquí hay un personaje, cariño, que viene a contarte algo.
O esta persona, mi querido Sagitario, quiere que tú te des una oportunidad, pero tú no lo vas a dejar a ellos o a ellas. Tú te sientes como comprometido. Puede ser amigos, puede ser familia, puede ser el trabajo, una empresa que se está hundiendo, pero tú dices, vamos a salir adelante, cariño. Te noto muy positivo, pero a veces sientes que ya no puedes más. Vamos a ver, Sagitario. Vamos a ver, cariño, la carta del 2 de copas. Tú sientes, mi querido Sagitario, que con este hombre, esta mujer o estas personas que tú no quieres soltar, están hechos el uno para el otro. Tú sientes, cariño, que son tu alma o tu llama gemela, mi querido Sagitario. A pesar que muchos de ustedes ya no están juntos. Porque esa es la verdad, cariño. Muchos de ustedes ya no tienen relación de pareja, pero hay una vocecita interna que te dice, no lo dejes. No lo dejes, tienes que ayudar, tienes que rescatar, no lo dejes, cariño. Hay una vocecita interna, Sagitario. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Dice, ¿sabes qué hacer? El arcángel Uriel. Fíate de tu saber interior y explótalo sin demora. Cariño, yo lo que siento, Sagitario, que tu intuición te está diciendo algo. Posiblemente para poder ayudar a ellos, para que te ayudes tú. O tú de repente, cariño, tienes una sospecha también. Tu intuición te quiere decir algo, mi querido Sagitario, corazón, porque te está diciendo fíate de tu saber interior, cariño. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver. Un momento, me he quedado sin energía. Richard, ¿qué ha pasado? Un momento, cariño. Déjame conectar algo. Ya está. Me he quedado sin energía, Sagitario, corazón. ¿No será una señal? Porque yo me dejo llevar mucho por las señales. Puede ser una señal, cariño. A lo mejor te estoy dando mucha información. Puede ser. Porque recuerda que hay una persona que no quiere que tú salgas adelante. Me he quedado sin energía. Le he conectado a una batería externa que tengo, ¿vale? Muy bien. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver. Entonces tú ya sabes qué hacer, Sagitario. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio es una respuesta general. Pregunta lo que quieras. Vamos a ver, cariño. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del carro es un sí. Puede ser que estás lidiando con un cáncer. Opción 2, la carta de los enamorados es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Géminis. Vamos a ver, cariño, qué te dice el tarot de los ángeles guardianes. Vamos a ver qué te dice el tarot de los ángeles guardianes. Mi querido Sagitario, con el palo de lluvia, yo he visto muchos cabellos. ¿No será que a lo mejor, cariño, tú te confías y has botado tu cabello y de repente esa persona que te tiene manía, cariño, pues simplemente lo está utilizando lo que es en tu contra? Ustedes tienen que tener mucho cuidado con sus cosas personales. Vamos a suponer que tú te has ido a un peluquero o a una peluquera, cariño, y tu cabello, pues yo qué sé, lo han tomado. Con esto no te digo que no vayas al salón de belleza, pero toma precauciones. Tienes que ver que tu pelo lo mezcle con los demás, porque los peluqueros tienen lo que es una cubeta. Entonces tú tienes que ver eso, cariño. No digo que te lleves el pelo, simplemente que lo mezcle con los demás. Así ya no hay opciones para que te puedan dañar. Dice la luna, cariño, ¿ves? Intuición, ilusión, revelación. Lo que yo te estoy diciendo, cariño, es una revelación. Y yo siento, mi querido Sagitario, que muchos de ustedes, tu intuición ya te lo estaba diciendo. Muchos de ustedes, cariño, tienen lo que es una semana, tienen como un problema familiar, un problema con los hijos
o un problema con la pareja, o simplemente un problema te viene, mi querido Sagitario. Es importante, cariño, que actúes con cabeza fría. No te dejes arrastrar por ellos o por ellas, porque van a intentar provocarte. Alguien intenta provocarte, cariño. Alguien te está mintiendo también, mi querido Sagitario. Alguien te miente, ¿vale? Ten cuidado, cariño, ten cuidado. Es una carta que te habla de problemas. Tú busca información en internet. Los enamorados, relaciones, emociones, elecciones. Está relacionado con tu pareja o con la persona que tú estás conociendo. Y también puede ser alguien del signo Géminis, cariño. Por eso tienes que ir con cuidado, mi querido Sagitario, ¿vale, cariño? Siento que algo sale a la luz. Los enamorados también representan comunicación. A lo mejor te llega una noticia a través de las redes sociales. A lo mejor, cariño, alguien te llama, te cuenta algo que te afecta, Sagitario. Vamos a ver economía, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. La carta del 2 de copas. Hay una persona que te va a ayudar económicamente. O te va a hablar de un proyecto o te ayuda económicamente. La carta del 8 de copas. Pero desconfías, cariño. Es como que, aparte que desconfías, mi querido Sagitario, siento como que estás un poco cansado. Siento como que me dice Richard, y si no me desempeño bien en ese trabajo, cariño, el que no arriesga no gana. ¿Cómo vas a saber si en ese trabajo te va a ir bien o mal si no das el primer paso? Arriesga. Arriesga, cariño, porque estás un poco cansado, cansada. Es como que me dice Richard, tengo miedo. Mejor me quedo en casita. No, el ermitaño, cariño, te dice no te quedes en casa. Arriesga, Sagitario. Si es un trabajo en el cual tú nunca te has desenvuelto, arriésgate. Arriésgate, cariño. Todo principio es difícil, pero luego las cosas se normalizan. Vamos a ver las características. Vamos a ver, cariño. Para muchos de ustedes, mi querido Sagitario, puede ser que estás lidiando con una persona de elemento agua, especialmente un cáncer. Muchos de ustedes están en un triángulo amoroso, pero también vas a tener encuentros de viejas amistades o familia. Cariño. La carta del 2 de espadas. O tú te levantas en la madrugada o hay una persona que no puede dormir. ¿Por qué? Porque siente una conexión con ustedes o tú sientes una conexión con ellos. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Piel blanca, cabello castaño o cabello negro. Hay una persona que está preocupado o preocupada con algo que está pasando entre ustedes dos. Puede ser cualquier signo, no solamente tiene que ser Géminis, Acuario, Libra. La carta del 7 de bastos. Sientes una conexión o simplemente vas a tener un encuentro con una persona de elemento fuego. Leo, Aries, Sagitario. Es una persona muy espiritual. Delgado o delgada, cariño. Puede ser inclusive que tiene cabello rasta, corazón. Siento que cuando tú te vas a encontrar con esta persona, es como que tú me dices, Richard, parece que lo conozco de toda la vida. Vas a conocer a una persona con la cual vas a sentir una conexión muy especial. La carta del as de oros. Vas a tener un regalo en la parte económica. O te devuelven el dinero que te deben, o te hacen un préstamo, o recibes una herencia. Si a lo mejor de repente eres de las personas que te gusta apostar, cariño, esta semana es propicio, mi querido Sagitario. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Tienes que hacer caso de tu intuición. Todas las cosas malas o bloqueos que tú has tenido en el transcurso de tus vidas, cariño, no ha sido natural. Alguien lo está provocando. Te quiero. Un besote. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo, cariño.